Muy buenos días, bienvenidos a este taller en donde vamos a tratar los puntos clave para una cosecha efectiva. Bien, primeramente quiero analizar la importancia que tiene la cosecha como labor agrícola en un ciclo productivo de cualquier cultivo. Y cuando hablo de un cultivo, me voy a estar por lo general refiriéndome al cultivo de soja, ya que el cultivo de soja en nuestro país es el de mayor importancia, el que tiene mayor cantidad de hectáreas, y los otros vienen, como el maíz, el trigo, muy lejos por detrás en cuanto a la decisión desde el punto de vista de la cosecha. Por lo tanto, cada vez que alguien toma una decisión en comprar una cosechadora, y también nosotros que somos proveedores de estos equipos de cosecha, cuando configuramos una máquina, siempre tenemos en cuenta primeramente el cultivo de soja, ya que difícilmente una máquina en Argentina no vaya a cosechar soja. Es posible que no coseche maíz, que no coseche trigo u otro cultivo, pero soja creo que no hay ninguna máquina que no coseche soja. ¿Queda claro? Bien. Desde el punto de vista de una labor agrícola, la cosecha es la última labor agrícola con que se finaliza el ciclo productivo de un cultivo. Esto es mirando un cultivo, pero también podemos decir que en nuestro país, debido a la siembra directa, la cosechadora también es la que me prepara o hace la primera labor para el cultivo subsiguiente de este que estamos levantando. Entonces, la cosechadora tiene también la cosecha tiene una gran importancia desde el punto de vista de la labor de la cosecha, pero también para preparar el terreno para el cultivo que vamos a implantar luego. Por lo tanto, la cosecha tiene características propias. Algunas de estas características son que aquellos errores o fallas que producimos durante la cosecha son irreversibles, o sea, no tienen solución. Si yo daño el grano, si yo pierdo grano, no tengo solución. Hablando en criollo, la cagada está hecha y no podemos volver para atrás. En otros cultivos, en otras labores, perdón, si yo siembro mal, puedo volver a resembrar, entre comillas. Si yo pulverizo con una dosis, basta que no seque el cultivo, es posible que pueda repetir otra pulverización. Y así con otras labores. La cosecha, bajo ese punto de vista, no tiene solución. Si yo piqué mal la paja o desparramé mal la paja, también difícilmente tenga solución. Por eso reviste una característica, importancia desde ese punto de vista. Otra característica que tiene la cosecha es que la mayor parte de la cosecha se produce en otoño, con días cortos y elevada humedad. Esto es el peor enemigo para la cosechadora. O sea, miremos ahora la cosecha desde el punto de vista de lo que le toca hacer a la máquina. ¿Por qué? Porque tenemos días cortos, tenemos poco sol y muchas veces carencia de helada, como hemos tenido este año, en donde no se nos terminan de secar los cultivos y tenemos cultivos con tallos verdes, con hojas verdes y cultivos con cada vez año que avanzamos con más productividad. Yo tengo varios años ya y muchos años en la empresa y yo recuerdo que cuando yo termino mi universidad allá por el año 80, la soja era un producto casi desconocido. Yo soy de Entre Ríos. En Entre Ríos, en el año 80, prácticamente la soja era, como dijo alguien, era un yuyo. Fíjese en pocos años a dónde ha llegado. Todo esto ha traído también la evolución del cultivo, que hayan tenido que evolucionar también las máquinas. Últimamente se nos ha presentado el tema de cultivos que llegan a madurez fisiológica, con tallos verdes, con hojas, tanto la soja como el maíz, y es otro problema más que le estamos poniendo a la máquina desde el punto de vista funcional y industrial para hacer este tipo de trabajo.
La ventana de cosecha es cada vez más estrecha. Ustedes saben que estamos llegando con el maíz y con la soja al mismo momento en la cosecha. Todo está junto, en donde necesitamos máquinas que tengan una alta capacidad de cosecha instantánea, o sea, máquinas que sean productivas, justamente porque cada vez tenemos que cosechar más por unidad de tiempo, justamente para no dilatar esa ventana de cosecha. Y otro problema que se nos presenta, y este año fue muy marcado, es la dificultad que tenemos con suelos húmedos. Cosechamos en otoño, hemos tenido un otoño muy lluvioso, y eso hace que tengamos problemas de transitabilidad de todo, no solamente de la cosechadora, sino de los equipos anexos o complementarios a la cosecha, como son los tractores con las tolvas autodescargables, en donde todo ayudan o colaboran a producir huellas, a producir compactación, que muchas veces son efectos indeseables para los cultivos siguientes. Si yo miro la cosecha desde el punto de vista del productor ahora, ¿qué espera el productor de la cosecha? Que es otra, digamos, es mi cliente. El productor quiere, en primer lugar, obtener un grano de calidad, o sea, que sea un grano limpio y que esté sano. Fíjense que en Argentina tenemos una característica que normalmente el producto que se está cosechando, la mayoría de los camiones vienen directo a puerto. Entonces, yo siempre digo que en Argentina la cosechadora no solamente tiene que ser una buena cosechadora, sino tiene que ser también una buena limpiadora, para evitar que esa carga que estoy mandando de la chacra al puerto no me la rechace. Entonces la máquina tiene que entregarme granos que no solamente que sean limpios, sino que también estén sanos. Que esa máquina tenga pérdidas totales, tanto por plataforma cabezal y por cola, que estén dentro de los parámetros de tolerancia. De nada me sirve que para producir esto yo esté perdiendo muchos granos. Acá ha hecho una gran labor el INTA a través de su programa Propeco, antiguamente, hoy Precop, en donde ha concientizado muchísimo y nos han obligado a nosotros también como proveedores de equipo a mejorar, porque realmente el grano que queda en el suelo es mucha plata. También nos piden máquinas que sean productivas, que tengan una elevada productividad instantánea, que puedan hacer muchas hectáreas por hora o toneladas por hora, porque de nada vale que la máquina no pierda, me saque buena calidad de grano, pero tenga que andar a 2 kilómetros. Eso tampoco le sirve al producto. Entonces la máquina tiene que haber una ecuación que sirve para que ese equipo de cosecha sea rendidor. También tenemos que ese equipo tiene que minimizar el efecto de las huellas y el compactado del suelo. Lo ideal es que me produzca esto, pero no esto. Si bien son dos condiciones totalmente extremas, esto es una foto en la cosecha de arroz, que es un cultivo también que tenemos que cosechar con cosechadora, pero esto en un cultivo de grano como la soja o el maíz es lo más indeseable. Entonces la máquina tiene que tener algunas características para tratar de tener el mejor comportamiento ante este tipo de condiciones. Y otra de las cosas que espera el productor es que esa máquina realice un correcto esparcido o desparramado de todos los residuos de cosecha, ya que por detrás de esto estamos preparando el suelo o haciendo ya el barbecho para el cultivo que viene. Es por ello que John Deere propone algunas soluciones ante estos requerimientos de los productores o de los que tienen necesidad de productos de cosecha. Plataforma Tractor, cosechadora con sistema de trilla y separación rotativo o axial, un sistema de limpieza y almacenamiento de grano de elevada o gran capacidad, desparramador de residuos de alta capacidad, rodados de alta capacidad y doble tracción, y piloto automático, monitor de rendimiento y mapeo.
Vamos a ver algunas características de estas partes de estos equipos que John Deere provee hoy en el mercado. Vamos a ver primeramente las plataformas FlexDrapper, que es la última innovación que hemos introducido en Argentina en cuanto a equipos de cosecha, fundamentalmente mirando, como dije al principio, el cultivo de soja. Para aquellos que no conocen demasiado, las plataformas es el equipo de la parte de la cosechadora con que se inicia la primera labor de la cosecha. ¿Qué hace la plataforma? Corta, transporta y entrega el material hacia la máquina para que sea procesado. Entonces, estas plataformas tienen una barra de corte, que ya vamos a ver cómo funciona, y la gran innovación es el sistema, cómo transportan ese material cortado, que en este caso de las plataformas Drapper o FlexDrapper, depende del sistema de barra de corte que tengan, ese transporte es realizado por unas bandas, o también llamado en Argentina lonas, en donde este nuevo sistema tiene la característica de realizar un transporte muy parejo, muy homogéneo, facilitando luego todas las tareas posteriores en el interior de la máquina. Estas lonas, una de las características importantes que tiene es que tenemos dos lonas por lados, en donde al estar partidas nos permiten tener una correcta flexibilidad de la barra de corte y aumentarla de tal manera de que podamos seguir el contorno del suelo y tener un corte bien a ras de suelo. También esas lonas, como lo dije anteriormente, son las encargadas de realizar un transporte del material cortado en forma ordenada, suave, para entregarla al centro de la plataforma, en donde a partir de ahí va a ser introducido ese material a la máquina. Barra de corte flexible, característica indispensable hoy para una plataforma que vaya a cosechar soja. Tenemos que seguir el contorno del suelo. Estas plataformas tienen una barra de corte flexible, en donde por este diseño y gracias al tener dos lonas por lado, esa flexibilidad de la barra de corte llega a 190 milímetros, o sea, son casi 20 centímetros de deformación mecánica que tiene la barra de corte. Estas barras de corte, con un sistema denominado HydraFlex, que el operador puede ajustar la presión con que se apoya en el suelo, siguen el contorno del suelo ante cualquier desviación o durante las irregularidades de la marcha que tiene. Cuando necesita una corrección que supera esta medida, comienzan a dar sensores y la plataforma comienza a bajar y subir en forma automática. Esta misma barra de corte tiene la característica que el operador desde la cabina la puede usar en el modo flexible o en el modo rígido en forma hidráulica, en donde con esa misma plataforma, con esa barra de corte que es flexible para la cosecha de soja, puede ser rígida para la cosecha, por ejemplo, de sorgo, de trigo o de aquellos cultivos que no necesitan ser cortados a ras de suelo. La barra de corte incorpora un nuevo sistema de corte que se denomina de 4x2, justamente pensando en la soja. Ustedes saben que la soja es un cultivo que se corta a ras de suelo, por lo tanto, cuanto menos desplazamiento lateral y movimiento lateral tenga la planta, menos pérdida vamos a tener. Entonces, hemos achicado el paso este paso ahora es de 2 pulgadas en versus de 3, que son los sistemas tradicionales usados en Argentina, y en donde la carrera de esta hoja cortante o de esta barra es de 4 pulgadas. Por lo tanto, este sistema, en cada vaivén que tiene, cada hoja corta 2 veces, porque va a cortar primero acá y después corta acá, cada hoja. Entonces se aumentó 1 pulgada el recorrido, o sea, el volteo del sistema de mando, pero se duplicó la capacidad de corte. Con esto, este sistema es más eficiente, se puede cortar en forma eficiente a más velocidad, se incrementó más del 50% la capacidad de corte, por ende podemos andar más rápido.
Una barra de corte estándar de 3 pulgadas, la velocidad máxima en donde puede cortar eficientemente no llega a los 7 kilómetros. A partir de ahí, si andamos más rápido, la barra comienza a empujar y corta la planta inclinada. Esto podemos andar cortando eficientemente hasta cerca de, dependiendo a veces de las condiciones, entre los 9 y los 10 kilómetros, cosa que hace más productiva la máquina sin dejar de ser eficiente. Están provistas con distintos tipos de barra de corte, justamente por el tema de la siembra directa en nuestro país. Tenemos en forma estándar una barra de corte que tiene las hojas, o cada una de las secciones cortantes son de la misma longitud, y también la misma plataforma lleva como accesorio una barra de corte en donde una de estas hojas es más corta, justamente para que en este espacio que queda acá pueda entrar, por ejemplo, un tallo de maíz, de sorgo, de girasol, y pueda ser cortado, ya que muchas veces en esta entrada es más chica y no tiene espacio para entrar. Las barras de corte están impulsadas por un sistema de mando a través de eje y cárdanes. Tiene dos barras de corte, o sea, tiene un mando izquierdo, un mando derecho, en donde estas barras de corte además están sincronizadas para justamente minimizar el efecto de la vibración, o sea que las barras de corte trabajan ambas para adentro o ambas para afuera. De esa manera no hay prácticamente vibración en el sistema de corte, para tratar de mover lo menos posible la planta y producir a veces desgrane y pérdidas de grano a esa altura. El sistema de lona tiene un sistema de transmisión hidrostático, en donde su velocidad se ajusta desde la cabina a través de un mecanismo que tenemos en el tablero, y cambiamos el caudal hidráulico que llega a estos motores. Esta es una característica importante que tienen que tener las plataformas Draper o Flex Draper, ya que en función del volumen del material que estamos cortando y la velocidad, debemos ajustar la velocidad de estas lonas o bandas para que la alimentación que va a entrar a la máquina siempre estemos cubriendo todo el ancho de este tambor, para que de esa manera el material entre como si fuera una alfombra, o sea, ocupando todo el ancho del alimentador, y de esa forma vamos a tener una capa que es más fina, más homogénea, en vez de tener una bien centrada en la parte del medio. Si tenemos poco volumen y esto está a demasiadas RPM, me va a tirar todo el material del medio, me forma acá como un chorizo en el medio y me alimenta todo por el medio. Eso después tenemos problemas funcionales en la máquina y muchas veces terminamos rompiendo el grano. Entonces, esta característica, el poder ajustar para cada condición, llamémosle milimétricamente la velocidad de la lona, es una característica importantísima para luego tener un buen producto cosechado. Como toda plataforma, tienen un molinete. Este molinete tiene características que podemos ajustar su inclinación de los dedos que son los que hacen de rastrillos o empujadores del material cortado. Podemos ajustar la altura, la posición vertical con memoria. Podemos tener memorizadas hasta 3 posiciones distintas para 3 condiciones distintas de trabajo el molinete. Tiene un sistema automático de seguimiento de la velocidad del molinete en función de la velocidad de desplazamiento de la máquina. Y para algunas condiciones especiales hay disponibles unos accesorios, que dentro de ellos el más importante es un reposicionador de los dedos del molinete, en donde los dientes retráctiles giran orbitalmente. Esto nos ayuda a tener una alimentación más pareja, carga un poco más atrás la lona, y por otro lado evita el tema del enrollamiento de malezas o de plantas a veces verdes que se tratan de enroscar en el molinete. Y también tenemos un sistema de control de altura que se utiliza en aquellos cultivos en donde la barra de corte no toca el suelo, por ejemplo en trigo.
con este sensor, que es como una pata que va a ir tocando el suelo, podemos ajustar distintas alturas de trabajo para tener una alimentación pareja y uniforme y que me quede el corte todo a la misma altura, que también es parte de cómo estoy preparando ese terreno para el cultivo, para el cultivo que viene. Estas plataformas, como dije anteriormente, tienen una característica que aumentan la capacidad de alimentación de la máquina. Es por ello que también la máquina ahora es la responsable de tener que recibir todo ese mayor volumen que la plataforma le entrega. Entonces la máquina tiene que tener características que lo pueda también absorber. Por ello que en la parte frontal del alimentador, la máquina John Deere tiene un ajuste en donde podemos ajustar la boca de entrada de ese material, o sea, la altura de este tambor a través de una pequeña palanca que tenemos acá, donde tenemos dos posiciones, la posición bajo y la posición alto, para ajustar esas condiciones de una mayor alimentación, como también poder ajustar la velocidad de este acarreador que tenemos ahí, para también configurarlo de acuerdo a las necesidades. En cuanto al sistema de trilla, aquí es donde radica una gran diferencia y es donde realmente se produce esa elevada calidad de grano que las máquinas axiales o rotativas producen. Acá puse una pequeña foto de lo que tradicionalmente se usó en Argentina, que eran las máquinas llamadas convencionales. Las máquinas convencionales trillan, y entendamos que la labor de trilla de la máquina es donde por un efecto mecánico se produce el desprendimiento del grano de la chaucha, de la vaina o de la espiga. O sea, desprender el grano. En estas máquinas tradicionales, que todavía existen en el mercado argentino, esa trilla se realiza por un cilindro y un cóncavo, en donde en una pasada que es bastante corta se tiene que producir el 100% de la trilla. Entonces, en este tipo de trilla, esa trilla es muy enérgica, es muy agresiva. ¿Por qué? Porque en un largo que no es más que 60-70 centímetros, depende de los diseños, se tiene que trillar. O sea, yo pongo una planta de soja, la tengo que trillar, o sea, abrir todas las chauchas en ese trayecto, o una espiga de maíz. Mientras que en las máquinas con un sistema rotativo, el flujo del material es paralelo al eje de rotación del cilindro. El material entra por la parte frontal y comienza a girar. Es como si fuera un sinfín. Entonces, el material que va a ser trillado en esta parte tiene la característica en el diseño que utiliza John Deere, que cuando es trillado pasa entre 5 y 7 veces entre los elementos trilladores, que se llaman muela, y los cóncavos que tenemos aquí. De esa manera tenemos una trilla que la llamamos progresiva y no agresiva, y es por ello que estas máquinas, cualquier máquina con un diseño rotativo, es mucho más fácil de sacar mejor calidad de grano que con una máquina convencional, sin tener en cuenta que estos sistemas además tienen muchísimo más capacidad de trilla justamente que un sistema convencional. También hay que tener en cuenta que para los distintos cultivos, distintas condiciones que se presentan, las máquinas tienen que estar equipadas o poder equiparse con distintos tipos de cóncavos. Los cóncavos son los elementos por donde va a ir volando el grano que va siendo desprendido de la infrutescencia, y van a tener que pasar por esta parte. Esos cóncavos que van aquí pueden tener distintas formas, configuración. En el caso de John Deere, este diseño permite poner tres cóncavos, en donde podemos poner los tres con la misma configuración, o también podemos poner cóncavos intercalados entre sí. Yo podría poner uno de estos y uno de estos. Depende de las necesidades del cultivo y las condiciones de cosecha que se me presenten. Ese rotor tiene velocidad ajustable, tiene que poderse ajustar fácilmente y desde la cabina para poder ajustarlo a distintas condiciones de trilla. Ese rotor en las máquinas John Deere tenemos en doble gama, desde la rotación mínima 210 RPM, llegando a una máxima de 1000 RPM, en donde podemos
cubrir todas las necesidades de rotación que hoy tenemos en Argentina. Prácticamente cosechamos con estos tipos de cóncavo, excepto el arroz, que el arroz tenemos otro tipo de cóncavo, y lo cosechamos con estas máquinas, con esta configuración de rotor. En cuanto al sistema de limpieza, que también es otra parte importante, como le dije al inicio, que tenemos en estas máquinas, en la parte inferior de los cóncavos tenemos lo que se llama la bandeja de grano, y ahí tenemos 3 o 4 sinfines de acuerdo al tamaño de la máquina, que son los encargados de ir retirando ese material que ha sido trillado y entregado hacia la caja de zaranda o al todo el sistema de limpieza. Es por ello que estos sinfines, que están por debajo de los cóncavos, en donde aquí vuela prácticamente el 80% del material cosechado, el resto es colado en la parte de separación, que también luego ingresa a este sistema, va a ser tratado por un sistema que tiene un sistema que nosotros denominamos de triple limpieza, en donde tenemos un prelimpiador, un zarandón y una zaranda. Este prelimpiador recibe una corriente de aire que es poca en cantidad pero a gran velocidad, en donde todo el material más liviano, la borba o granza más pequeña, es sacada al exterior de la máquina desde bien adelante para que luego no nos interfiera en esta parte. Y acá llegue el grano con toda la suciedad más grande y más pesada, en donde ese sistema recibe una mayor cantidad de aire a distinta velocidad y va a ser colado. Todo el grano que pasa por esta zaranda, que es la zaranda inferior, es el que luego va a la tolva o tanque de grano, que es el grano ya es limpio. Parte de lo que no ha sido limpiado y colado por la parte superior y lo que no pasa por esta zaranda es lo que va a la retrilla para que la máquina lo vuelva a procesar. Ese grano va a ser almacenado en una tolva o tanque de grano. Esta es otra característica muy importante de las cosechadoras. Tenemos que tener máquinas que tengan una elevada capacidad de almacenamiento de grano, justamente para mejorar el manipuleo y toda la logística de grano. Tienen que tener un tubo de descarga de alta capacidad, o sea, una gran velocidad de descarga. En todos los modelos de máquinas, que hoy son 5 las que ofrecemos en el mercado, de este tipo de cosechadora, John Deere provee máquinas que la velocidad de descarga, o sea, todo el grano que hemos acopiado en la tolva, en aproximadamente 2 minutos lo podemos traspasar a la tolva o a un camión. Esa es una característica importante, porque cuanto más rápido yo hago esa transferencia de grano, en menos tiempo que voy a tener el tractor acompañando la máquina, por lo tanto voy a estar haciendo menos huellas, compactando y pisando menos el suelo. Prácticamente en todas nuestras máquinas tenemos un promedio de más o menos 2 minutos de descarga. Por supuesto que también depende del rendimiento y la velocidad con que nosotros estemos cosechando. Argentina tiene una característica desde el punto de vista de la cosecha, que es uno de los países del mundo en donde más eficientemente usamos la cosechadora, justamente porque en Argentina tenemos muy impuesto, por distintos motivos, la descarga en marcha. En otros países, Brasil, por ejemplo, descarga prácticamente más del 50% parado. Eso hace que la máquina pierda eficiencia, porque también usan la misma máquina de tolva autodescargada. Entonces, tener un tubo largo y tener un tubo de alta capacidad hace que ese trabajo final de cosecha sea mucho más efectivo. Y otra cosa importante, y que se está dando mucho en nuestro país, es que, sabiendo de los beneficios que tienen las plataformas Flex Draper, hoy hay fabricantes locales de estas plataformas, y muchas veces el fabricante de la plataforma mira en dónde la va a colocar y hace la de mayor tamaño, pero muchas veces no miramos dónde la vamos a colocar y cómo está configurada esa máquina. Entonces hoy estamos colocando plataformas de 35, de 40 pies Draper o Flex Draper que se fabrican en el mercado local o que pueden venir del mercado exterior,
y muchas veces no tienen en cuenta la longitud del tubo de descarga. Entonces le agrandamos la cabeza a la máquina, pero nos olvidamos de agrandarle lo que yo denomino la cola, que es por donde sale el grano. Entonces después terminamos teniendo una máquina productiva, pero tenemos que parar para descargar porque no nos da el largo del tubo que la máquina tiene en forma original. John Deere tiene todas sus máquinas diseñadas en forma armónica, cada máquina con su plataforma y su largo de tubo de descarga, que es una característica también hoy muy importante que hace a la productividad de la máquina. Terminando la labor, la máquina tiene que hacer el tratamiento de los residuos de cosecha, o sea, la paja y la grasa. Estas plataformas más grandes, más anchas, nos llevaron a tener que rediseñar el desparramador de paja, en donde se han incrementado las paletas y se han incorporado unos nuevos deflectores para poder llegar a desparramar la paja más ancha. Ustedes saben que desparramar la paja no es una tarea fácil para la máquina. ¿Por qué? Porque es un producto liviano y tenemos que llegar a 40 pies de ancho. Estamos hablando de 12 metros, o sea, 6 metros para cada lado. Revolear y tirar la paja que llegue a 6 metros no es tarea fácil, porque la paja es liviana y se nos frena y se nos cae antes. Entonces, John Deere ha hecho todo un rediseño en donde hoy tenemos esparcidores o desparramadores de paja y grasa, en donde con este nuevo diseño ya estamos llegando hasta 50 pies, previendo que algún día tendremos plataformas más grandes. Hoy solo tenemos hasta 40 pies. También desde el punto de vista cómo afecta el peso, las huellas y la compactación del tránsito de estos equipos de cosecha sobre el suelo, John Deere provee máquinas con rodado simple, con rodado doble, con doble tracción, en donde de acuerdo a los modelos y tamaños se pueden equipar con distintos tamaños de rodado, pero en cada modelo o clase de cosechadora tenemos especificado el rodado, fundamentalmente delantero y trasero, que mayor y mejor comportamiento tiene en las condiciones de trabajo en Argentina, pasando de rodados diagonales a rodados radiales. Una característica importante es la asistencia de la doble tracción, si bien muchas veces no hace falta usarla, pero cuando tenemos terrenos que estén solo blando, el usar la doble tracción hace que la máquina pueda trabajar a una mayor velocidad constante, y eso hace que me produzca menos huella y también menos compactación. En una máquina de esta envergadura, prácticamente máquinas de clase 7, clase 8, casi hoy no se justificaría tener una máquina que no sea doble tracción, justamente mirando desde el punto de vista del beneficio que me entrega ese accesorio que tiene la máquina. Ingeniero, sí, estamos hablando. Sí, estamos un poco pasados, bastante. Bueno, ya 2 minutos y termino. Era para dejar algo de tiempo para las preguntas. Sí, 2 minutos y termino. Bueno, y por último, como me están apurando, todas las máquinas John Deere pueden estar equipadas con monitor de rendimiento, monitor de humedad, un procesador y pantalla interna, una antena, un piloto automático y el sistema de procesamiento de datos. Fíjense que acá le voy a hacer rapidito un comentario, lo que es el uso de un piloto automático en una cosechadora. Un operador normal durante una jornada de trabajo, más o menos en una plataforma de corte, tiene un error que en promedio puede estar a lo largo del día en 50 centímetros. Este error con el piloto automático lo podemos bajar a 5 centímetros, y si nosotros hacemos unos números muy rapiditos, si cosechamos una tira de 1000 metros por 10 metros de ancho que tenga una plataforma, equivale a que estamos dejando 500 metros cuadrados sin aprovechar. Esto significa que cada 20 hectáreas dejo 1 hectárea sin cosechar, o sea, con piloto automático estoy cosechando esa hectárea que en forma manual no la puedo cosechar. Si extrapolo estos números a más superficie, usando un piloto automático, cuando cosecho 1000 hectáreas cosechando en forma manual, con piloto cosecho 1050 hectáreas. Y acá tengo un dato interesantísimo para ustedes. En esta misma superficie
dejo de pisar 100 kilómetros. Tanto hablamos de la compactación. Muchas veces no miramos cuánto huella menos porque transito menos con la máquina. O sea, en 1000 hectáreas dejo 100 kilómetros solo con la cosechadora. A esto hay que sumarle los que deja sin pisar también el tractor y la torno. Bueno, también tenemos todo el manejo de la información desde que me recolecta la máquina y pudiendo llegar a tener un mapeo específico de ese lote donde estoy cosechando. Haciendo un resumen, todos estos equipos nos dan más horas de trabajo por día, un excelente copiado del terreno, menor consumo de combustible porque la máquina trabaja a carga constante y otros efectos que le ayudan. Tenemos un corte mucho más limpio y logrando una mayor velocidad de avance con menos pérdida. Tenemos un aumento de la productividad de la cosechadora en función de las plataformas Draper. Una misma cosechadora que lleva una plataforma de 30 pies con sin fin puede llevar una de 35 Draper, o una de 35 de sin fin puede pasar a una de 40 Draper. Solo el cambio de la tecnología Draper en una cosechadora me hace aumentar 5 pies de corte, que significan que la misma máquina sube una categoría o una clase en tamaño, lo que le hace que sea más productividad. Y acá hay un dato importante: menos pérdidas totales. Tenemos hecho muchos controles en Argentina y en otros países. Estamos entre 20 y 40 kilos de pérdida por hectárea trabajando con toda esta tecnología. Según el INTA Preco, en Argentina más o menos la tolerancia está entre los 75 y 80 kilos. John Deere está en la mitad de la tolerancia. Es un dato no importante si lo miramos desde el punto de vista de lo que más puede producir. Hacemos un correcto esparcido de la paja y granza, menor cantidad de huellas que la máquina produce, debido a que podemos tener desde doble tracción hasta distintos tipos de grano. Bien, para terminar, si yo tengo que definir la compra de grano o la contratación de un servicio de cosecha, y hoy no soy más de John Deere, no soy Julio Beltramino, soy un paisano entrerriano como lo soy, y tengo mi lote de soja y quiero cosechar. Entonces tengo que mirar a que me va a venir a prestar el servicio, o al concesionario que me quiera vender una máquina. Entonces, ¿cuáles serían los puntos que yo tengo que tener en cuenta para definir la elección de ese equipo de cosecha? Hoy en día tengo que pensar que tiene que tener una plataforma Flex Draper, tiene que tener un sistema de triz y separación axial, tiene que tener una gran capacidad de tolva y una gran velocidad de descarga, que tenga un correcto esparcido de la paja y granza, porque necesito preparar el barbecho que viene, que tenga rodados que sean de la capacidad y tamaño de acuerdo al tamaño de la máquina y doble tracción, que tenga piloto automático y mapeo. Esto es lo que tenía preparado para ustedes. Muchas gracias. Y ahora nos quedan unos 5 minutos más o menos para preguntas, así que vamos pasando el micrófono. Levanten la mano. Buen día. Te quería consultar, usted al principio de la charla nombró, bueno, estos últimos años venía así, estamos teniendo muchas hojas con tallos verdes y hojas. ¿Qué recomendaciones da para esa situación? En cuanto a cómo tiene que estar configurada la máquina, ¿te referís? Bueno, la plataforma Flex Draper es la mejor opción, porque cuando tenemos tallos verdes y hojas verdes, es el peor veneno que hay para una plataforma de sin fin, porque cuesta mucho empujar con el ala del helicoide esas plantas verdes, y por otro lado, al empujarla, y como es un material que está con un tanto más de peso porque tiene más agua, hace que ese material se vaya retorciendo, se vaya haciendo como si fuera un chorizo, que después la máquina adentro, para poder hacer la trilla, lo tiene que desarmar, en donde nos gastamos potencia y también
capacidad de la máquina. O sea, por un lado, plataformas Draper, que la plataforma Draper es independientemente, digamos, actúa independiente de esa condición de cultivo. Y desde el punto de vista de la máquina, hay que buscar la mejor combinación de los cóncavos para poder desgranar esa soja o esa chaucha en esa condición, que por lo general tenemos que pensar en el cóncavo que nosotros denominamos de alambre grueso y en el mercado se conoce como el cóncavo intermedio, no el de barra redonda. Me gustaría escuchar una reflexión suya. No lo escucho. ¿Sí? ¿Se escucha? Ahora sí. Bueno, me gustaría una reflexión suya. Este año se caracterizó por... Acércate más al micrófono. Este año se caracterizó, ahí está, por tener pocos días de trillo por el tema de las precipitaciones, falta de piso y demás. Y bueno, para poder llegar con los tiempos hubo que estar a pleno. En máquinas de 30 pies de plataforma tradicional, no de draper, axiales, ¿no? Me gustaría saber su opinión de rangos de velocidad en sojas de 1500, 4000 kilos, sin problema de tallo verde, sin problema de maleza, pero como para saber hasta dónde podemos llegar y que la máquina, ustedes nos aseguren que la máquina cumpla con los objetivos que plantea. Bien, bueno, para que la máquina cumpla, la última tecnología es lo que acabo de describir, por eso hemos avanzado, digamos, de las plataformas de Sinfín a las plataformas Draper. No obstante, las Draper sabemos que las plataformas de Sinfín van a seguir persistiendo todavía por un tiempo más. Para estas condiciones, lo que te sugiero, en primer lugar, es tener bien ajustado el Sinfín. El Sinfín tiene unos ajustes clave, tanto en las plataformas de John Deere como en otras plataformas. Y justamente cuando tenemos condiciones que son adversas, como la que también comentó acá el compañero que hizo la pregunta anteriormente, es donde más sensible es la puesta a punto del Sinfín. O sea, primero el Sinfín y después no pasar la velocidad máxima que te permite el sistema de corte que tenés. O sea, si tenés un sistema de corte de 3 pulgadas, o sea, el sistema tradicional, no podés pasar los 7 kilómetros. Cuando pasás esa velocidad, ya la barra de corte no corta bien, nos produce desgranes, produce empuje de la planta y también la planta entra mal hacia el Sinfín y te produce todo ese muchas veces atacamiento. Pero hay que trabajar con la sincronización de los dedos del Sinfín y el ajuste en cuanto a la nivelación o paralelismo del Sinfín con respecto a algunos rascadores que tenemos en el piso de la plataforma. ¿Y con Draper? ¿Cómo? ¿Y con Draper? El Draper no tiene ese problema, justamente porque... Hablando de velocidad. No te escucho. Hablando de velocidad, si le ponemos un Draper. Si vos tenés capacidad de la máquina, porque estamos hablando de una máquina con 30 pies, esa máquina podría llevar un Draper de 30 pies o de 35. Normalmente vas a tener como piso la misma velocidad y podés llegar a tener hasta más velocidad también en las mismas condiciones y aún teniendo una plataforma de más ancha. Podremos hacer una última pregunta y ya con eso terminaríamos porque estamos fuera de tiempo. Buen día. O por ahí Buen día. Lo dijiste y no te escuché. Aparte de los 19 centímetros el flexi me copia, no te entendí si está articulado o no la plataforma, el chasis de la plataforma. ¿Se articula o no se articula? ¿O es rígido? No, el chasis es rígido porque lo que flexiona es la barra de corte en toda su longitud. El chasis es rígido, es uno solo para todo el ancho de la plataforma. Lo que se articula es la parte delantera donde va la barra de corte. O sea, creo que la confusión tuya viene, o tu pregunta, es porque también en el mercado hay plataformas que son con barra de corte rígida, pero tienen articulado el chasis, que es otra forma de ver un corte con una barra de corte flexible que no lo es. Hay plataformas que tienen articulado el chasis porque no es flexible la barra de corte.
John Deere es al revés, es flexible la barra de corte y el chasis es rígido, como hay otras marcas también. Bueno, ingeniero, le agradecemos por participar en el taller y lo invitamos a disfrutar de lo que queda de la jornada. Bueno, muchísimas gracias y gracias por participar.